En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestras meditaciones tomadas del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hoy meditamos la primera parte del 23º día, que tiene por título La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Suena la primera hora de dolor. Una estrella con su muda voz llama a los magos a adorar a Jesús. Un profeta se hace revelador de los dolores de la reina soberana. El alma a su reina madre. Dulcísima madre mía, aquí estoy sobre tu regazo materno. Esta hija tuya ya no puede estar sin ti. Madre mía, el dulce encanto del niño celestial, que ahora estrechas entre tus brazos y que de rodillas adoras y amas en el pesebre, me extasía, pensando que la dichosa suerte y el mismo pequeño Rey Jesús no son más que frutos y dulces y preciosas prendas del fiat divino que extendió en ti su reino. Oh Madre, dame tu palabra de que harás uso de tu potencia para formar en mí el reino de la divina voluntad. Como siempre, estas oraciones al inicio de cada lección están llenas de enseñanza, nos enseñan a orar, a pensar, nos enseñan a aprender qué es lo que debe estar en nuestro corazón. Primero, aquí estoy sobre tu regazo materno. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿En el regazo materno? ¿O en el regazo de, yo no sé, a veces una cosa, o de nuestras propias pasiones, caprichos, esperando, añorando y casi con lágrimas que nos vaya bien en esto, en aquello, pero se nos olvida totalmente estar en las manos de Dios? Incluso a veces decimos, no, sí estamos en las manos de Dios, pero ay, Padre, es que, ay, es decir, sí, pero no tenemos fe. Y no hemos terminado de asumir que no porque estemos en el corazón mismo de Dios, vamos a dejar de sufrir.
No, la cruz es parte de la vida cristiana. Luego dice Luisa, esta hija tuya ya no puede estar sin ti. Nosotros parece que no podemos estar sin esto, sin aquello, sin lo otro, sin nosotros mismos. Y tal vez ni nos percatamos de que estamos sin Dios. Luego dice algo muy interesante. Viendo Luisa al niño Jesús, cómo la Virgen María lo adora y lo ama en el pesebre, queda extasiada solo viendo esa imagen, eso que es una realidad. Y dice, ¿cuál es la dichosa suerte? Porque dice, todo esto no es más que el fruto y la dulce y preciosa prenda que el fiat divino extendió en el corazón de la Virgen, extendiendo su reino. Justo como dice el Ave María, como decía Santa Isabel, el fruto bendito de tu vientre. El fruto es el resultado, es lo que da el árbol, después de lo que se ha sembrado. En nosotros, ¿qué es lo que se siembra? Estamos dejando que Dios se siembre en nosotros, siembre la verdad, la humildad, la obediencia, la sencillez, la mansedumbre, la cruz. Esto es sembrar a Jesús. Pero como no entendemos y no queremos entender y nos dejamos llevar por la tentación, por las cosas del mundo, por la inconstancia, no da fruto y por eso no podemos gozar del fruto de esa siembra. Finalmente, Luisa dice algo aquí muy, muy interesante. Oh Madre, dame tu palabra de que harás uso de tu potencia para formar en mí el reino de la divina voluntad. Y sí, siempre la Virgen nos da su palabra, es la palabra de Jesús mismo. Todo el Evangelio, todo lo que nos dice, va de por medio de su palabra. Dios no es mentiroso. ¿Por qué no le creemos? Lección de mi Madre Celestial. Querida hija mía, qué contenta estoy de tenerte cerca de mí, para poder enseñarte cómo en todas las cosas se puede extender el reino de la divina voluntad. Todas las cruces, los dolores y las humillaciones revestidas por la vida del fiat divino son como materia prima en sus manos, con la cual se puede alimentar su reino y extenderlo siempre más. Ojalá y nos aprendiéramos este párrafo de memoria y todos los días lo repitiéramos a manera de oración, de la Virgen María misma hablándonos, diciéndonos, porque es que esto no es que un día nos lo dijo y ya nos olvidamos, no, ese es el problema, se nos olvida. No, son enseñanzas celestiales. Y este párrafo es de lo más sublime que podamos imaginarnos. Primero, qué contenta estoy. La Virgen misma se llena de gozo por tenernos cerca de ella para poder enseñarnos.
Y aquí, como en todas las cosas, en todo, y todo es todo, ¿no? A veces sí, a veces no, en algunas cosas sí, en otras no. Ay, es que yo no sé, será, etcétera. No, en todo se puede extender el reino de la divina voluntad. Luego hace énfasis en lo que menos nos parece que pudiera suceder. Todas las cruces, los dolores y las humillaciones. Repito, todas las cruces, los dolores y las humillaciones revestidas por la vida del fiat divino son como materia prima en sus manos. Esta es la materia prima de la que Dios se sirve para poder, dice, alimentar su reino en nosotros y extenderlo siempre más. Y no solo en nosotros, sino que ese reino de Dios se extiende en todo y en todos. La materia prima, ¿en qué consiste? Es como para la consagración sacramental de la Eucaristía, la materia prima es el pan. Si no hay pan, yo no puedo celebrar la misa, no puedo pronunciar las palabras de la consagración al aire, no. Las pronuncio sobre el pan y el vino. Así, la materia prima para formar este alimento divino, para Dios poder transformar todo en alimento divino, el alimento de la voluntad de Dios. La materia prima, sobre todo, dice la Virgen aquí, son las cruces, los dolores y las humillaciones. No nos detengamos a intentar entender cómo sucede, del mismo modo que no somos capaces, ni jamás lo seremos, de entender cómo sucede esa transubstanciación del pan en el cuerpo de Jesús. Simplemente sucede. Así como transubstanció el agua en vino en las bodas de Caná, y más adelante el vino en su propia sangre, aquello ya es figura y realidad de lo que quiere realizar en nosotros, en cada acto. Lo que nosotros debemos hacer es vivirlo en un verdadero y continuo por Cristo, con Él y en Él, teniendo la misma intención de glorificar infinitamente a Dios y reparar por todo y por todos. Seguimos. Por eso, préstame atención y escucha a tu madre. Yo seguía viviendo en la gruta de Belén con Jesús y el querido San José. Qué felices éramos. Aquella gruta. En primer lugar, no está en el donde vives, en una casa muy bonita, muy grande, o en una pobre choza, o como incluso en el caso de esta Sagrada Familia, en esta gruta donde vivían animales. La felicidad no está en el dónde, sino el cómo, en Dios. Aquella gruta, estando en ella el infante divino y la divina voluntad operante en nosotros, se había transformado en un paraíso. Imagen también de aquello que quiere realizar en nosotros, que a pesar de que seamos una gruta llena de basura, en cuanto Jesús entra a vivir en nosotros, se transforma en el paraíso, en el cielo sobre la tierra.
En verdad Dios quiere hacer de nosotros su propio cielo. Por eso es que hay que hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. La sola presencia de Jesús debe transformar nuestra vida en cielo. Debe transformarlo todo en divino. No solo cuando recibimos la Eucaristía, sino en todo momento, porque en todo momento Él se nos quiere dar completamente. Y se nos da. Es verdad que penas y lágrimas no nos faltaban, pero en comparación con los mares inmensos de alegría, de felicidad, de luz que el fiat divino hacía surgir en cada uno de nuestros actos, eran apenas unas cuantas gotitas arrojadas en estos mares. Y además la dulce y amable presencia de mi querido hijo era una de las cosas que más feliz me hacía. No faltan las penas. No nos equivoquemos, el problema es siempre que nosotros creemos que porque invocamos a Jesús, que porque intentamos vivir cerca de Jesús, ya las penas, el dolor, la cruz van a desaparecer. No. Si tampoco Jesús quiso vivir aquí en la tierra sin la cruz. Porque la cruz estará siempre ahí mientras exista la voluntad humana que quiere revelarse con. Pero si nosotros vivimos con la mirada fija en Dios, en su voluntad, sucederá lo que aquí dice: todas estas cosas eran apenas unas cuantas gotitas arrojadas en estos mares de felicidad. Y dice, además, la dulce y amable presencia de mi querido hijo. Eso debiera ser suficiente. Cuando llegue en nuestra vida a ser suficiente Jesús, solo Dios, entonces ya estaremos en esto, pero por eso viene aquello de ir negándonos, ir muriendo a todo, para que solo Jesús sea suficiente y de nada más tengamos necesidad. Querida hija mía, tú debes saber que al octavo día de haber nacido el niño celestial a la luz del sol, el fiat divino sonó la hora del dolor, mandándonos circuncidar a nuestro hijito. Era un corte dolorosísimo al que tenía que someterse el pequeño Jesús, pues la ley de aquellos tiempos imponía que todos los primogénitos se sometieran a este doloroso corte. Se le puede llamar ley del pecado, pero mi hijo era inocente, y su ley era la ley del amor. Sin embargo, como vino a encontrar no al hombre rey, sino al hombre degradado, quiso degradarse y someterse a la ley para hacerse hermano suyo y elevarlo. Desde el principio, Jesús se somete a la ley. Una ley extraña esta de la circuncisión. Pero al fin y al cabo una ley, además de todo, impuesta por Dios mismo. Era justo la circuncisión como el bautismo judío. Por la circuncisión ellos entraban a formar parte del pueblo judío. Desde que nacían al octavo día. Pero cuando un adulto no judío quería hacerse judío, para hacerse judío debía circuncidarse.
Jesús se somete a la ley y a lo largo de su vida veremos en varios momentos cómo cumple la ley. Y lo dice él, no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Del mismo modo, así haya leyes que no terminamos de comprender y que tal vez nos parezcan sin sentido, solo debemos cerciorarnos si es voluntad de Dios y ya, ponerlo por obra. Esto sucede, por ejemplo, con los mandamientos de la Santa Iglesia. Por ejemplo, la misa dominical, que no solo es un mandamiento de la Madre Iglesia, sino que ya tiene que ver con el tercer mandamiento de santificar las fiestas. Pero para muchos dicen, no, pero ¿por qué? Etcétera. Pagar el diezmo, como la Iglesia lo manda. Ayunar y hacer abstinencia cuando la Iglesia lo manda. ¿Qué sentido tiene no comer carne los viernes? Dios lo manda, listo, basta. Y si lo manda a través de la Iglesia, muy bien. Desde el principio Jesús viene a darle cumplimiento a la ley. Así inicia nuestra vida de unión con Dios cumpliendo la voluntad de Dios a cabalidad. Para vivir en la voluntad de Dios hace falta hacerla. No se dejen engañar por tantos que hacen tanto énfasis en que ya no hay que hacer la voluntad de Dios, sino solo vivirla. En otras palabras, tú puedes hacer lo que tú quieras con tal de que vivas en la voluntad de Dios. Eso es algo, eso sí no tiene sentido. ¿Cómo se engaña? Y dice aquí al final, fíjense, quiso Jesús degradarse y someterse a la ley para hacerse hermano suyo y elevarlo. Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios. O como dice la sierva de Dios, María Angélica Álvarez y Casa, en los anonadamientos del verbo y el anonadamiento del alma se realiza la unión. San Juan de la Cruz diría, es bajando, no subiendo. Es en el abismo de nuestra nada donde Dios quiere realizar la unión, no elevándonos y sintiéndonos yo no sé qué. Continúa. Hija mía, San José y yo sentimos un estremecimiento de dolor, pero impávidos y sin vacilar, llamamos al ministro y se le hizo la circuncisión con un corte dolorosísimo. El niño Jesús lloraba por el dolor y se arrojó a mis brazos pidiéndome ayuda. San José y yo mezclamos nuestras lágrimas con las suyas. Se recogió la sangre que derramó por primera vez por amor de las criaturas y se le puso el nombre de Jesús, nombre potente que habría de hacer temblar cielos y tierra y hasta el mismo infierno, nombre que habría de ser bálsamo, defensa y ayuda para todos los corazones. Este corte fue la imagen del cruel corte que el hombre le hizo a su alma, haciendo su voluntad. Mi querido hijo quiso ser circuncidado para sanar este duro corte
hecho por las voluntades humanas, para sanar con su sangre las heridas hechas por tantos pecados que el veneno de la voluntad humana ha producido en las criaturas. De manera que cada acto de voluntad humana es un corte que se hace y una llaga que se abre, y el niño celestial preparaba con su dolorosa circuncisión el remedio para todas las heridas producidas por la voluntad humana. Ya desde el principio Jesús quiere derramar su sangre por nosotros. Ya dijimos anteriormente, Él tenía el pleno uso de la razón. Y bien que conocían San José y la Virgen que este niño era divino, era inocente, podrían muy bien haberlo eximido de la circuncisión, pues él no debía someterse a esta ley que también se le llama la ley del pecado. Pero aquí también se demuestra el alto grado de entendimiento de la Virgen y de San José, de que lo que importaba era el cumplimiento de la voluntad de Dios para la salvación de las almas. Se cumple de una manera exquisita aquello que dice la Escritura: no quisiste sacrificios ni holocaustos, por eso he aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Aparentemente hay una cierta contradicción. Si no quisiste sacrificios, entonces ¿para qué el sacrificio? Es que no es el sacrificio en sí lo que sana, lo que nos salva, sino el hecho de haber cumplido la voluntad de Dios hasta el sacrificio de la muerte. De que sea la Virgen, San José y sobre todo Jesús, preferían antes que ofender, antes que desobedecer, preferían morir. Y por eso, por ese cumplir la voluntad de Dios es que se da la salvación y la venida del reino de Dios. Este corte significa especialmente, como dice aquí la Santísima Virgen, el corte que hizo el hombre, la voluntad humana, con la voluntad de Dios. Cuando cortó con ella, cuando dijo, no más, no quiero hacer la voluntad de Dios, de ahora en adelante voy a hacer mi voluntad. Y eso mismo sucede cada vez que nosotros hacemos nuestra voluntad, cuando decidimos no hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra propia voluntad. Repito, cada vez que decidimos hacer nuestra voluntad, cortando con la voluntad de Dios, se produce un corte que es muchísimo más doloroso que cualquier circuncisión, porque es darle muerte a la voluntad divina. Y es un corte que se le hace, sí, a Dios, pero sobre todo a nuestra alma, porque somos nosotros que al final de cuentas deberemos pagar con el infierno eterno si no nos volvemos a unir a Dios. Es un corte que le hacemos a nuestra alma, sufriendo terribles consecuencias que sólo la sangre de Jesús puede sanar. El único remedio es
restablecer la unión que se haya perdido con la voluntad de Dios. Es el único remedio. Por eso el hombre hoy que anda en busca de tantos remedios para todas las cosas, con tantas filosofías de lo más extrañas y absurdas, que en verdad es patético y tristísimo ver cómo ponen su fe en tantas cosas tan raras, creyendo que en verdad les va a hacer tanto bien, que si la lluvia de estrellas, que si la alineación de los astros, que se creen dioses sin estar unidos a Dios, decretando lo que a veces oigo de católicos que Dios mío, que se han dejado engañar por tantos protestantes que ya ni siquiera se dan cuenta de la diferencia. Yo decreto que el día de hoy me va a ir bien, yo decreto que voy a ser feliz, yo decreto que el virus de a partir de hoy se va a desaparecer. Vamos entonces a detenernos aquí y continuaremos el lunes con la segunda parte de este día 23. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.